Bienvenidos al canal de YouTube del Diario de Ucrania. La toma de Crimea por parte de Rusia ha intensificado dramáticamente la reciente lucha este-oeste por Ucrania, convirtiendo una disputa económica y diplomática en una gran crisis geopolítica. A pesar de la creciente condena occidental y las sanciones inminentes, hasta ahora Rusia no ha dado señales de ceder control sobre Crimea. Hay razones estratégicas importantes por las que Rusia no se rindió en Crimea. El control de Crimea garantiza el acceso continuo de Moscú a la base naval de Sebastopol, hogar de la flota del Mar Negro de Rusia. El puerto de Agua Caliente, el puerto natural y la amplia infraestructura de Sebastopol la convierten en una de las mejores bases navales del Mar Negro. Operando desde Sebastopol, la flota del Mar Negro brinda a Rusia la capacidad de proyectar poder en el Mar Negro y sus alrededores, al mismo tiempo que sirve como un poderoso símbolo de poder ruso. Es cierto que la flota del Mar Negro no es una potencia importante en este momento, pero se compone principalmente de unos 40 barcos antiguos de la década de 1970. Estos incluyen 2 cruceros, varias fragatas, corbetas, barcos de guerra de minas, transportes anfibios y un submarino. Pero Rusia está en proceso de renovar su flota, que está programada para recibir 6 nuevos submarinos, 6 nuevas fragatas y un portahelicópteros Mistral de fabricación francesa en los próximos años. Además, incluso tal como está configurada actualmente, la flota del Mar Negro proporciona una capacidad operativa significativa en la región cercana a Rusia. Por ejemplo, en 2008, Rusia utilizó la flota para transportar tropas e imponer un bloqueo a Georgia. Sebastopol también le da a la Armada rusa acceso al Mediterráneo y más allá al Atlántico Sur y al Océano Índico, sujeto a ciertas limitaciones impuestas por la Convención de Montreux sobre el paso de buques de guerra a través del estrecho de Turquía en tiempo de guerra. Sirve como la sede de la recién formada Fuerza de Tarea del Mediterráneo de Rusia. Parece claro que una de las motivaciones del presidente ruso Vladimir Putin para anexionarse la península de 2014 fue asegurar completamente la base de Crimea de la flota del Mar Negro. Si bien el contrato de arrendamiento de la actual base naval de Sebastopol de Rusia continúa hasta el 2024, debido a los acontecimientos recientes, a Rusia le preocupa cada vez más que su acceso futuro pueda verse comprometido. Los ataques ucranianos, que se han incrementado en los últimos días y se han saldado con éxito, han hecho realidad las preocupaciones de los rusos. La Armada rusa remolca buques de guerra en el Mar Negro después de los ataques. La Armada rusa es superada en número y armamento por los ucranianos en el norte del Mar Negro. A pesar de su dominio sobre el papel, la Armada rusa está retrocediendo después de varios ataques exitosos de fuerzas ucranianas más pequeñas. Cambió los submarinos de clase Kilo de la península de Crimea al sur de Rusia por temor a ser alcanzado por fuego ucraniano de largo alcance. Estos submarinos fueron transportados definitivamente a Krasnodar Krai en Rusia, en lugar de una base naval en Sebastopol en la península de Crimea. Lo más probable es que esto se deba al cambio reciente en el nivel de amenaza a la seguridad local frente a la mayor capacidad de ataque de largo alcance de Ucrania. En los últimos 2 meses han sido atacados el cuartel general de la flota y el principal aeropuerto de la aviación naval. Moscú considera que Crimea es territorio ruso, pero la península es reconocida internacionalmente como parte de Ucrania que quiere recuperar Crimea. La contraofensiva de Ucrania, que comenzó recientemente, sorprendió a Rusia tanto en términos de velocidad como de dinamismo del progreso. La seguridad de la base se ha visto sofocada directamente por toda la continua agresión de Rusia contra Ucrania. En los últimos días, el ejército ruso se ha enfrentado a contraataques del ejército ucraniano en Kharkiv, como en muchas otras regiones. Las fuerzas de Kiev barrieron por completo la región de Kharkiv este mes, después de que atravesaron la línea del frente y permitieron que miles de soldados rusos huyeran dejando sus tanques y municiones.
Las pérdidas de Rusia en las últimas semanas han sacudido a una campaña de relaciones públicas que nunca se desvió de la línea del Plan de Operación Militar Especial del Kremlin. Oficialmente, Rusia ha anunciado que retirará algunas de sus tropas de la región de Kharkiv para reagruparlas en otro lugar. Pero las pérdidas son reconocidas abiertamente en la televisión estatal por comentaristas locales que buscan escalar la situación. Un contraataque sorpresa durante el fin de semana vio a las tropas ucranianas avanzar en áreas de alrededor de Kharkiv en el noreste del país, liberando pueblos y ciudades y capturando a las tropas rusas con una pistola plana. Las maniobras rápidas amenazaron con rodear a parte del ejército ruso y lo llevaron a abandonar rápidamente sus posiciones y equipo militar a medida que se acercaban las tropas ucranianas. El general Valery Zaluzhny, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo a Associated Press el domingo que la contraofensiva ha recuperado un área aproximadamente de 1.160 millas cuadradas desde que comenzó en serio a principios de este mes. La ofensiva hacia este tomó por sorpresa a las fuerzas rusas, lo que obligó a varias unidades a abandonar sus posiciones mientras las tropas ucranianas tomaban el control de ciudades estratégicas, como Izum, Balaklia, Kupiansk, áreas críticas para las líneas logísticas y de suministro rusas en la región de Donbass. Fue el mayor golpe para el ejército ruso desde que Ucrania retiró las tropas de Kiev en marzo y liberó la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, que había sido devastada por meses de bombardeos casi continuos por parte de las fuerzas rusas. Rusia, por su parte, reconoció las pérdidas y el Ministerio de Defensa ruso dijo que las tropas se reagruparían y se dirigirían a Donetsk, controlado por Rusia en la frontera sureste de Ucrania. Si bien Rusia aún no posee la mayor parte del territorio ucraniano en el sur y este del país, el reciente ataque muestra que el ejército ucraniano está más a la ofensiva que a la defensiva. También está cambiando el panorama del campo de batalla, interrumpiendo la abrumadora dinámica que se ha caracterizado la guerra durante las últimas semanas. Más importante aún, la ofensiva bien planificada y organizada de Ucrania expone más debilidades en el establecimiento ruso y proporciona una victoria moral crucial. La situación en la región de Kherson no es diferente para los rusos. Los comandantes del ejército ruso, que sufrieron grandes pérdidas, huyen de Kherson. En el Kherson controlado por Rusia en el sur de Ucrania, es probable que los jefes militares rusos huyan, dejando atrás las tropas mal equipadas y desmoralizadas, dicen expertos occidentales. En Kherson, la mayoría de los puestos de mando ahora están al otro lado del río, exponiendo a los hombres desmoralizados y sin líderes a los ataques ucranianos. Al menos algunos reservistas están viniendo al frente, pero no tienen armas, dijo un funcionario. Si bien llegaron más tropas de Vladimir Putin a la ciudad clave, muchos supuestamente eran reservistas movilizados y en general estaban tristemente equipados y preparados. En los últimos días, los rusos han tenido una grave escasez de municiones, incluidos proyectiles de artillería, e incluso han pedido suministros a Corea del Norte. Anteriormente, el Organismo de Control Nuclear de las Naciones Unidas dijo que no había signos de actividad nuclear, no declarará en 3 instalaciones en Ucrania. A pesar de que Rusia afirma lo contrario, Rusia afirmó que Ucrania hizo una bomba sucia. El enviado del Reino Unido a Moscú fue convocado a una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia por las acusaciones de que el personal de la Royal Navy estuvo involucrado en un ataque con aviones no tripulados contra la flota del Mar Negro de Ucrania. Continuando con sus contraataques en Kherson y en muchas regiones, Ucrania ha llevado a cabo muchos ataques exitosos en los últimos días. El ejército ucraniano, que repelió con éxito muchos ataques del ejército ruso, destruyó muchas municiones y soldados rusos. Las buenas noticias de los frentes aumentaron la resistencia mental del gobierno de Kiev. Se predice que el presidente ucraniano Zelensky tomará el control de Kherson y apuntará a Crimea. Volveremos con los hechos tras bambalinas de la guerra y las últimas noticias. Gracias por mirarnos.